Hola, amiguitos de YouTube. ¿Cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Cada vez más, cada vez más agudo. El día de hoy, dejo por acá, los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video. Y hoy tráiganse el mate, coman, ya prepárense acá la comida, no pónganse a doblar la ropa, a lavar los platos, porque hoy toca un Dross cuenta tres historias de terror. Hoy toca Dross cuenta tres historias de terror número 4. Me late la mano, miren. Ah. Así que comencemos, ¿les parece? Ay. Creo que no sería extraño que la gente sepa adivinar cuál es el nombre de una de las franquicias más poderosas de toda Japón. Cortesía de Nintendo, ni más ni menos. Pokémon comenzó como un juego de video. Esto es un hecho que solamente los fanáticos saben, pues en lo que al resto del mundo respecta, su génesis vino en la forma de un anime. Pero no fue así. Lo primero que apareció fue un juego. Una versión llamada Verde y Rojo. Eran los años 90 y las leyes en Japón eran muy melifluas con respecto a muchas cosas que después se endurecieron sobremanera y se persiguieron con una agresividad enorme. Y si uno conoce la historia o las historias detrás de todas y cada una de estas horribles, mórbidas anécdotas, uno entiende por qué las autoridades niponas se lo tomaron tan en serio. Las personas que tengan más o menos mi edad sabrán que se hacían muchos experimentos. Por ejemplo, los creadores de videojuegos colocaban lo que se llama Easter eggs, es decir, cosas curiosas a las que el jugador podía acceder. Más tarde, también con Pokémon, ocurrió que muchos niños decían tener problemas que luego degeneraron en ataques de epilepsia, porque los colores eran muy brillantes y afectaba la salud de varios chicos. Oh, eso se me hace muy feo, la verdad. ¿Cómo? Bueno, puede que haya sido gente muy ignorante en ese momento. Tipo, no ignorante de tonto, sino de realmente desconocida que podía pasar. Tipo, claro, están en un equipo y a nadie le pasa nada mientras lo están desarrollando. ¿Qué van a pensar? Que le puede afectar a un niño, ¿no? Pero así pasa. Ay, qué feo debe ser. Güey, qué feo debe ser la epilepsia. No me lo puedo ni imaginar. Y... Fueron escándalos de la época. Pero el mayor escándalo de esta franquicia en particular, y en especial la infamia más grande en los archivos oscuros de esa compañía llamada Nintendo, es lo que ocurrió en aquel juego Verde y Rojo de la saga Pokémon. Había salido para el primer Game Boy y fue un éxito de ventas casi de inmediato. Su público principal oscilaba en niños de 7 a 13 años.
Primero miles, luego cientos de miles y más tarde millones. La avalancha Pokémon era indetenible. Pero en aquel entonces los programadores de juego no estaban en un oficio precisamente nuevo. Ya llevaban casi 20 años en ello y eran épocas de experimentos. Así que decidieron llevar las cosas un poco más allá. Estaban todos inspirados por un joven y muy talentoso empleado de Konami llamado Hideo Kojima, quien con su juego Snatcher había conseguido colocar cosas muy interesantes en sus títulos. ¿Saben? Él es el creador de la exitosísima saga Metal Gear. Y todos querían emular algo igual, hacer algo similar a lo suyo. Él había sido uno de los precursores en poner cosas curiosas en los juegos, lo que se llamó luego Easter eggs. Pero algunos empleados de Nintendo querían llevar las cosas más allá. ¿Cuándo no? Querían aprovecharse de que los niños eran fácilmente impresionables. Por lo tanto, con la ayuda de varios técnicos que no estaban en el plantel de empleados de Nintendo, diseñaron un escenario que era casi completamente inútil, salvo por una parte del juego que se llamaba La Torre Pokémon. Era un pueblo alejado, alejadísimo, y lo único que sabías de él es que el protagonista venía de ahí supuestamente. Era un pueblo chiquitito, no tenía ninguna función, era casi completamente inútil. Te lo topabas casi de casualidad, de hecho. Se llamaba el pueblo Lavanda. Y por alguna razón que no se explica realmente en el juego, quizás simplemente porque es un pueblo alejado con gente muy extraña, primitivas inteligencias artificiales que te hablaban con comentarios muy arcaicos, muy raros, en comparación a los otros pueblos del juego, mucho más animados, mucho más coloridos, mucho más vivos. Se dice que la intención de los programadores del juego era que los chicos, los jugadores, se sintieran extraños en ese lugar, sintieran emociones de miedo, querían coquetear con eso. ¿Por qué? Y crearon un lugar lúgubre. Todo bajo la filosofía de a ver qué pasa si colocamos esto, a ver qué pasa si colocamos aquello. Total, no había leyes que amparasen al consumidor o la protección del consumidor. El problema empezó cuando muchos niños empezaron a reportar cambios de humor, irritabilidad, insomnio, apnea del sueño y lo que es más mórbido, sangrado por la nariz durante la noche. En un país de más de 100 millones de personas esto llamó mucho la atención, así que dense una idea de cuántos chicos habrá afectado. Ay, sí, bueno. Las autoridades sanitarias tomaron lugar y empezaron a hacer su debida investigación, extrañadísimos por este hecho. No lograban encontrar una conexión ante una aparente epidemia. Y esto sucedió en la vida real, esto no es una historia. Eso es lo más horrible de esto. Sucedió en los 90, en Tokio y otras partes de Japón. Finalmente se realizó una asamblea de padres, y durante esa asamblea de padres, que duró más de 7 horas, según se reporta, casi por casualidad, casi por azares del destino, varios padres, un puñado de 5 o 6, encontraron una conexión, hablando de sus hijos a la salida, a las puertas.
Y ante esa conexión llamaron inmediatamente a todos los otros padres y se les enfrió la sangre al encontrar que sí, que había una conexión. Todos los niños tenían Game Boy. Todos y cada uno de los niños, lo que es más todavía, tenían el juego Pokémon verde y rojo. Parecía algo descabellado, pero 7 coincidencias, 8 coincidencias, 20 coincidencias, 100 coincidencias, todos y cada uno de los hijos de aquellos padres tenía ese juego. Y así, cabezbajos, un poco apenados, pero con una prueba sólida en la mano, se lo dijeron a las autoridades sanitarias. Y durante varios meses, la venta del juego se paró inmediatamente. Y esto es verdad. Tanto fue así que meses después, Nintendo sacó un juego casi idéntico, con otra combinación de colores, otro nombre, pero era el mismo juego, casi idéntico. Pero el hecho es que revisaron el juego y todo parecía normal, porque los adultos empezaron a jugarlo para ver qué diablos era lo que pasaba. Y el caso se complicó un poco más, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque entre los niños empezaron a ver suicidios. Ya tenían una primera prueba, el juego, pero gracias a ello lograron encontrar una segunda conexión. Una segunda conexión mucho más siniestra. Por lo menos el 80% de ese grupo de niños dentro de la población afectada que se suicidó tenían un último save en el cartucho del juego de Pokémon. Un save en el pueblo Lavanda. Hubo un pequeño escándalo del que Nintendo se supo proteger muy bien. Pero mayores investigaciones al respecto solo causaron frustración a las personas encargadas de desentrañar este asqueroso, este mórbido misterio que había tomado la vida de niños. Ni más ni menos. El grupo de desinteresados expertos, de servidores públicos, no tardaron en hallar cuál era el problema. Ay. El pueblo Lavanda tenía una música muy siniestra, pero una música dotada de ciertas tonadas en distintos niveles de bajos y altos, que a estos adultos provocó en buena parte migraña. Y uno de ellos, o mejor dicho, una de ellas, una agente sanitaria, reportó haber tenido pesadillas esa noche. Amistad, ¿ustedes creen? A ver. A los niños les afectan cosas muy distintas a los adultos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los niños, por ahí, al tener como que una imaginación un poco más desarrollada, hay cositas que le pueden afectar más que un adulto. ¿Alguna vez escucharon la canción del pueblo Lavanda? ¿Les da miedo? Yo conozco gente que realmente le da miedo la cancioncita del pueblo Lavanda. Yo acá no me quiero hacer la única, la distinta y la diferente, pero me parece chida. Pero me parece chida escucharla una sola vez.
Tipo, es de esas cosas que uno pone cuando era más chico, ponía de tono de llamada, ¿no? La cancioncita del pueblo, la banda. Imagínense igual. Yo a veces, capaz que es algo mío, ustedes díganme. Hay veces en que la musiquita se me queda muy grabada en la cabeza. Entonces, una de dos, escucho una música distinta o... estornudo. Ay, perdón. Escucho una musiquita distinta en los juegos o simplemente los juegos sin sonido. Puedo. Hay gente a la que no le gusta, ¿no? O le bajo todo el pinche sonido y solo dejo el sonido de, no sé, de lo que es necesario. Le dejo los sonidos más le saco la música ahí. Me pasaba con Isaac, ¿no? Podía estar horas jugando a la weá, pero llegó un punto en donde decía, pinche musiquita ya, sácate, me da miedo. Hay una cancioncita específica de Isaac que me da miedo. Es como, ay, chinga madre, no quiero escucharla. A bajar toda la música y a dejarle únicamente los sonidos de acá, ¿no? Los effects. Pero porque hay sonidos que digo, ya está siendo demasiado repetitivo. La cancioncita de Pueblo de la Banda es bien repetitiva. Güey. No. ¿Puede hacerte doler la cabeza? Yo creo que sí. También depende, ¿no? De tu hermosísima, cuidadísima y preciada audición, ¿no? Hay gente que es muchísimo... Eso también habría que... A ver, si pasaban cosas raras habría que investigar absolutamente todo. Hay gente que es hipersensible a los sonidos, que no le gustan los ruidos. Para nada, en absoluto. Hay gente que puede estar gritando con la música bien alta todo el pinche día y está 10 de 10. Pero el silencio les incomoda. Les incomoda al punto de que les hace doler la cabeza. Soy de los seres humanos que yo no escucho música alta porque siento que molesto. Le saco el sonido a algunos juegos porque una de dos. O me concentro demasiado y después me quiero ir a dormir y estoy... tit, 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 tit. ¿No? O me da miedo, definitivamente. Hay algunas canciones de algunos videojuegos que sí me dan miedo. Esta no sé si es el caso, no sé si da miedo. Pasa que es un conjunto de cosas, ¿no? El cómo se veía y la música era como... Lo que sí era un poquito... Empezaba como que con un tono más alto y sí de repente se ponía como una canción bastante depresiva. De eso... A eso sí le voy a dar la razón. La canción de repente se volvía como medio tristona. Pero... No sé, para mí hay algo más, además de que evidentemente eso estaba medio raro y curioso. Y se me hace que es algo más auditivo de cada niño al que le pasó. Puede ser. Si esto afectaba la mente de un adulto, sobrio, normal, saludable, ¿qué le podría hacer semejante cosa a la mente de un chiquillo de 6 años? No solo por la migraña, sino porque la música, aparte de ser tétrica, era además muy depresiva. Sí, definitivamente. Era algo que no tenía razón de estar en un juego de niños. Es que para mí no es problema que estén en un juego de niños. Para mí no va con el ambiente de Pokémon en general, ¿no? Como que de repente todo bonito, todo y de repente esa canción recontra depresiva. Siento que eso es lo que hace que dé el cambio y digas, qué chingado, ¿no? Como que te preguntas, te cuestiones cosas. De que todo muy bonito, muy iwi, agua. Todo muy iwi, agua, ¿no? Y de repente la canción más depresiva que vas a escuchar en tu vida infantil, ¿no? Bravo por estos empleados de Nintendo. Querían hacer un experimento y vaya que hicieron un experimento. Y se asustaron muchísimo. Y Nintendo inmediatamente retiró el juego de los anaqueles. Pero como dije anteriormente, se supieron defender muy bien.
Quizá lo que pone la cerecita sobre el pastel, la prueba de lo peligrosa que es esta canción del Pueblo Lavanda, es que cuando sacaron la versión idéntica, lo hicieron con un pequeño cambio. La melodía del Pueblo Lavanda ya no estaba en las nuevas versiones. La hubieses puesto ahí, ¿no? Para que bailemos, para que recuerden, para que sepan. De hecho, cuando era más chica, la vida de una niña creepypastera, ponía la canción a ver si me hacía algo. Pues siempre jugando a la alberga, ¿no? Y miren si sí, miren si miren si me pasaba algo, güey. Pero una acá con mi bestie. TKM Bestie. Era como, escuchamos la canción del Pueblo de la Banda. Estábamos chiquitas. Pero... Ay, la adolescencia. Estaba toda pendeja. La Segunda Guerra Mundial había terminado, Europa estaba en ruinas y el mundo había cambiado irremediablemente. Surgieron dos superpotencias, una en Oriente, otra en Occidente, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y empezarían a escribir el futuro del mundo, el futuro en el que hoy vivimos, el futuro que hoy conocemos. Fueron años turbulentos, pero también, hay que decir con mucho cinismo, pero con mucha veracidad al mismo tiempo, que fueron años de grandes logros científicos y médicos. La crueldad humana a su máxima expresión, desde los laboratorios de Joseph Mengele hasta cierta unidad 731 en Japón, habían logrado dar sus frutos, acuñando muchas medicinas que sirvieron, pero que probaron en seres humanos. Sí, qué horror. El caso... Ay, perdón. Digo, qué horror, porque tanto sufrimiento, ¿no? Pero es de esas cosas que... No digo que son necesarias para nada, es necesario el sufrimiento de tanta gente. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Pero de que hubieron avances para el resto de la población viva. Es que en ese periodo la vida estaba rara, la vida estaba extraña, la vida era cruel. Es que la ciencia médica en aquel entonces estaba desprovista de una policía, un agente de buena fe que dijera basta, hasta aquí. Estaba desprovista de ética. La ciencia médica hacía lo que quería. Sí. Aun si eso significaba experimentar con humanos. La ciencia médica y todo lo que tenía que ver con psiquiatría, ¿no? Psicología, también. Eso sí hacían, todo lo que querían. Fue lo que se hizo en la Unión Soviética, donde un buen día a un grupo de científicos se le ocurrió preguntarse ¿qué pasa con un ser humano cuando se le depriva del sueño permanentemente? Si tú buscas en Google, tú sabes lo que le pasa a un ser humano cuando se le depriva del sueño. Claro. Pero en aquel entonces no. Todo lo que vayas a encontrar por la red es fruto del experimento, de la respuesta que dio aquella prueba soviética. Tomaron un grupo de 5 prisioneros de guerra y se les endulzó el oído. Si ustedes se prestan para esto y son obedientes y colaboran y responden a las preguntas de los científicos, de los doctores, y son mansos y buenos, los vamos a liberar, los vamos a dejar irse. Ya no van a ser prisioneros de guerra, se van a poder ir.
Y por supuesto estos 5 pobres diablos accedieron. Era finales de los años 40. Por supuesto que no había un circuito de cámara cerrado. Eso no existía. Por lo tanto, cogieron una especie de cuarto muy grande, con sólidas paredes de concreto y sólidos ventanales de más de 15 centímetros de grosor, sellado al vacío, con oxígeno a través de un tubo muy ancho que conectaba una boca en el techo de esa prisión. Por eso es que los prisioneros podían respirar. Pero ese tubo de oxígeno no es lo único que había. A un costado había otro tubo con un gas que impedía el descanso, que siempre manipulaba la adrenalina y manipulaba ciertos químicos en el cerebro que causan el mismo efecto que puede causar una bebida energizante. Por no decir, por supuesto, que todas las bebidas que le daban a estos prisioneros contenían estos químicos, pero en grados mucho mayores, para evitar que durmieran. Además, había un sistema de sonido muy alto, muy inhumano, con el que pondrían una música a todo volumen, un ruido insoportable, si alguno de estos prisioneros, si alguno de estos conejillos de India humanos llegaba a alcanzar el sueño. Imagínense en esa situación. Soy la primera que se Petit Suisse. Mira si no voy a dormir. No, amistad. Si me dicen acá que es un prisionero de guerra, Petit Suisse, o encerrarte en un cuarto en donde no te van a dejar ir. Sácame la vida. No, deja. No quiero. ¿Para qué quiero la libertad? Amistad, no. Se había preparado todo celosamente. Se había preparado todo con una metodología fría, diseñado especialmente para que nadie pudiera dormir. Y así dejaron a estas personas. La comida era escasísima. ¿Saben por qué? Porque el hambre mantiene despierta a la gente, causa ansiedad. Solo podían beber y tenían que orinar ahí mismo, en un inodoro colocado en esa misma celda grande. Estaba desprovista completamente de camas. Solo les habían dado material de lectura para que pudieran entretenerse y pasar horas y horas ahí. Horas y horas que devinieron en días. Así pues, los primeros 3 días, los pacientes prisioneros, conejillos de India, comenzaron a experimentar alucinaciones. 3 días sin dormir. 74 horas sin pegar los ojos, sin soñar, sin descansar de manera profunda. Alucinaciones, visiones, cosas extrañas. Por lo menos esto reportaban ver. Cuando el científico agarraba el micrófono, encendía el audio con una palanquilla y preguntaba cuáles eran las reacciones. Esto es lo que le dijeron los pacientes. Y entonces los doctores atrás iban anotando los datos con una horrible curiosidad, desprovistos de toda ética humana. Pasaron 6 días, estaba a punto de eclipsar la primera semana. Las alucinaciones se habían hecho bastante peores. Y ahora los pacientes estaban haciendo cosas extrañas, como por ejemplo caminar enjaulados como leones o dar vueltas sobre sí mismos. Uno había pasado más de 8 horas en un costado de una esquina, viendo a la pared, haciendo así, meciéndose,
meciéndose, mientras que otro se abrazaba las rodillas en el suelo y también se mecía, y también se mecía, y el otro caminaba, hasta que se quedó toda una noche así, toda una noche de pie así, viendo a la cámara del cuarto, al vacío, a la nada, al techo, con la mirada completamente extraviada. Se empezaron a escuchar sonidos extraños en esta celda, sala, cámara, como quieras llamarla. Ya habían pasado 8 días y los prisioneros le estaban pasando muy mal. Ay, como yo ya estoy tensa, güey. Yo escuché esto 1.000.000 de veces, pero yo estoy tensa. Me imagino, güey, hubo una época en mi vida que la pasé muy mal. Que no podía dormir. Pero no podía dormir en mi casa. En casa de mi mamá. No podía cerrar los ojos de noche. Qué feo, qué horror. Daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta. Y me levantaba y cerraba las ventanas y me fijaba que la puerta esté cerrada. Estoy traumada, ¿no? Evidentemente. Mucho problema mental. Y en ese momento estaba muy mal mi salud mental. Horriblemente mal la salud mental. Y me pasaba que mi mamá es de esas personas que se levantan y ponen música, todo lo que da, no se ponen a limpiar bien temprano en la mañana. Mis hermanas se levantaban muy temprano para ir al colegio, porque iban al colegio a la mañana y tenían que tomarse un colectivo que los dejaba enfrente del colegio. Y la vecina que venía a vivir a mi casa, básicamente. Entonces, mi casa estaba en movimiento todo el pinche día. Cuestión que no sé por qué, de repente un día me empezó a dar miedo la casa, tipo a la noche. Tipo, alguien va a entrar, alguien va a hacer algo, alguien nos va a matar, alguien, ¿no? Así, pensamientos intrusivos, total y completamente. Y no podía dormir. Y en el día, yo en esa época estaba terminando secundario, y en el día nada, me tocaba ir a la escuela también. Entonces, horrible, no podía dormir. Y yo me acuerdo que por ahí me echaba a dormir cuando mis hermanas se iban al colegio. Pero era cerrar los ojos a las 7 de la mañana y 7:30, 8, con mucha suerte, mi mamá me levantaba. Y de que arriba, yo no le decía a mi mamá que no podía dormir, simplemente, de hecho no podía estar ni en la pieza. Yo me iba a echar al sillón porque le tenía un terror, un pánico a la pieza que no puedo explicar, bueno. No podía dormir en mi cuarto, entonces yo me echaba en el sillón. Y a veces pasaba 2 o 3 días así durmiendo cosa de media hora, ¿no? 40 minutos. Había días que sí pasaba de largo, o sea, 2 días de largo, luego una pequeña siesta y de vuelta a seguir con la vida, pero qué horror. Me sentía terrible. Todos los días, creo que de esa etapa de mi vida me agarró una jaqueca que a día de hoy me mata. No, hoy día me levanto y tengo migraña. Todos los días tengo dolor de cabeza, ¿no? Que trato de no tomar nada de más porque yo soy de las personas que se automedica. Pero es algo de todos los días. Tipo, me levanto y me duele la cabeza. Esto antes no me pasaba. O sea, esto me empezó a pasar desde que empecé a tener ese mal ciclo de sueño. Hoy día no puedo dormir de día. Hoy día de noche no puedo dormir ni en pedo ni cagando, ¿no? La noche es divina. El día, caca. Y ya no colaboraban con los científicos. Ay, no, está. Ya no les importaba. Ya estaba claro, de hecho, que todo había sido un gran engaño. Los iban a dejar morir. Iban a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. Ay, qué feo eso también. Porque, me imagino, o sea, ya la tortura de no dormir, y miren que yo dormía así tiquitito. Sea ficticio o no esto,
imaginarse la tortura de no poder dormir, creo que de las peores cosas que te pueden hacer. Una de las necesidades básicas del humano y de todo pinche ser vivo, dormir. Amistad, qué horror. Y encima darte cuenta que no van a parar en ningún momento, de que la tortura ya... el experimento ya dejó de ser experimento y empezó a ser tortura. Es cuando te das cuenta que ya está, chingada madre, que sea lo que Dios quiera. Pero entonces, en la mañana del 10º día, pasó algo muy extraño. Se rebelaron de una manera muy inteligente. Parece ser que a pesar de la locura, ellos podían pensar muy bien todavía. Así que arrancaron las hojas de sus libros y, usando heces fecales como pegamento, las pegaron contra el vidrio para que no pudieran ver lo que pasaba dentro. Ay, me imagino, güey, ¿alguna vez tuvieron roedores? No sé por qué, me imagino... o gallinas, güey. ¿Alguna vez tuvieron gallinas? El olor del gallinero es muy específico. Hay que higienizar diario un gallinero, porque cuando te pasaste un día sin higienizarlo, güey, las pobres gallinitas están ahí, pisen y pisen su popo. Y no sé por qué se me vino eso a la cabeza. O sea, me imaginé todo el piso cagado. Le habían hecho un jaque mate muy bonito a los doctores, quienes no querían detener el experimento. Así que empezaron a escuchar ese sonido frío, paradójicamente ese sonido silencioso, los sonidos del silencio, los sonidos de la noche cuando estamos en la oscuridad en la cama. Esos sonidos silenciosos, esos sonidos de la nada, esos sonidos del abismo, se escuchaban por horas y horas en el altoparlante, en el círculo, con una malla metálica. Esos sonidos extraños, donde de vez en cuando escuchaban a alguien acomodarse, quizá acostado en el piso. Ah, sí, está. Habló uno de los doctores, uno de los jefes, y dijo: vamos a abrir la puerta. Por favor, colaboren, porque de así hacerlo, vamos a liberar a uno de ustedes. Acompañado por 2 soldados, el hombre fue y abrió la recámara. Es aquí cuando las cosas comienzan a ponerse extrañas, ¿saben? Es aquí cuando lo que sucedió aquella vez desafía toda la lógica posible. Los pacientes se alteraron. De hecho, uno se levantó corriendo. Primero se arrastró como un animal, de rodillas. Ay. Y se escuchaban sus huesos en el pavimento, ta, 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 ta. Y después, como una araña, saltó sobre uno de los soldados, quien estaba bien protegido, pero no contaba con que, más allá de la armadura, la dentadura sobresaliente del desnutrido paciente le mordiera la yugular y le arrancara un pedazo de carne. ¡Ay! ¡Ra! Como una tira de piel. ¿Cómo diablos podían tener tanta fuerza? ¿Cómo diablos podían sacar tantas energías después de haber estado tanto tiempo sin dormir, tantos días? Era imposible. Ya se volvieron loquitos. Es que... Ay, flauta. Amistad. Todavía se quitan en el piso. No durmiendo, pero a punto de fallecer. Así, amistad.
Igual y no están diciendo que le metían weá como para mantenerlos alerta todo el tiempo. Supongo que eso también les daba como que una weá así de adrenalina. Y eso era lo que los volvía locos. Ay, me late la mano. ¡Ah! Túnel carpiano, lamentablemente. Capaz que esa era la weá que les daba tanta energía. Pero aquel soldado fue víctima de una rabia incontrolable, pura, absoluta, ciega, mortal. ¿Cómo no? Una ira más allá de toda la razón. Porque además de que le mordió la yugular, se la volvió a morder, hundiendo la mitad del rostro en carne sanguinolenta, en un hueco improvisado con sus dientes, un hueco que luego hizo más grande, adentellada, arrancando pedazos de piel y después pedazos de yugular y pedazos de cuerda bucal. El doctor, lleno de sangre, salpicado, gritó histérico, mientras que los demás soldados ejecutaron a este hombre. Primero se lo trataron de sacar de encima, pero no pudieron. No pudieron sacárselo de encima a su propio compañero. Así que tuvieron que hacer lo inevitable, disparar. Disparar sabiendo que los tiros le iban a dar también a su amigo, el soldado. Porque no había forma, eran casi uno. Estaba muy pegado a él y tenían armas potentes. Pero estaba dejando a este compañero en tal estado que era mejor sacrificarlo por pura humanidad, por pura piedad. Retiraron los dos cuerpos, mientras que los 4 pacientes restantes estaban todos de pie, pegados a una pared mirándolos fríamente. ¿Quieren saber qué es lo horrible de todo esto? Todo. Que aquel miembro de los conejillos de Indio humano que se alteró no era el único que estaba molesto. Los otros también estaban molestos, pero no habían llegado a tanto como para atacar. Pero no estaban molestos por haber sido prisioneros, no estaban molestos por haber sido traicionados. Traicionados porque les decían que los iban a liberar cuando de hecho no, los iban a dejar morir ahí, como ratas. No estaban molestos por eso, ese no era el motivo de su enojo. El motivo de su enojo, ¿saben cuál era? Que habían abierto la puerta y estaban dejando que se escapara el gas. Ellos querían estar solos. Ellos no querían que se abriera la puerta, ellos no querían interrumpir el experimento. Ellos de hecho tenían miedo de dormirse, por alguna razón. Así que volvieron a cerrar la puerta y hubo un diálogo entre otro de los pacientes y uno de los doctores. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Pero el paciente que había sido elegido por sus otros compañeros para hablar, lo único que se limitó a decir fue: no corten el gas. No corten el gas. Queremos estar aquí. La vida de un soldado no es nada. Así que la junta militar que gobernaba Rusia, en aquel entonces la Gran Unión Soviética, no tuvo problemas por uno de sus directivos en que los doctores continuaran el experimento. Así que pasaron 20 días. 20 días en los que, por supuesto, los soldados que habían entrado aquella vez en compañía con el científico no habían limpiado el cuarto. Así que las hojas seguían pegadas al vidrio. Los doctores no sabían qué estaba pasando adentro. Habían pasado ya 20 días. Y muchos días desde aquel ataque. Los suministros de agua seguían llegando, pero ya de comida no. Y sin embargo sabían que estaban vivos. ¿Saben por qué? Porque la respiración se escuchaba. La respiración de los pacientes se escuchaba. Y se escuchaba por aquella rendija de audio.
cerca del micrófono. ¡Ay! Y entonces uno de los científicos preguntó: ¿están dormidos? ¿Están dormidos? Respondan. Pero no contestaban nada. Fue así como se animaron a volver a abrir la puerta para ver qué había pasado, en qué condiciones estaban los pacientes. Esta vez habían más soldados. Esta vez estaban mucho más a la defensiva. Mucho más asustados los pobres chicos. ¿Y cómo no? Oh, desearían no haber abierto esa puerta una segunda vez, porque esta vez fue peor. Pero no porque hayan atacado a nadie, sino porque se dieron cuenta de que ahorita los pacientes estaban uno al lado del otro acostados en el piso. Y se habían empezado a arrancar con los dientes partes del brazo ordenadamente, tiras de carne. Se les veían los tendones de las manos, los tendones de aquí de la muñeca, que uno los siente como si hubieran unas cuerdas. Aquí tú te tocas la muñeca y sientes unas cuerdas. Bueno, se veían al aire libre esas cuerdas sanguinolentas, coloridas. Se habían empezado a así, como si trataran de suicidarse con los dientes. Pero no se estaban tratando de realmente, simplemente estaban comiendo. Uno se había carcomido el dedo índice hasta acá. Había devorado todo, uña, carne. Y solo el huesito se movía distraídamente contra el suelo. Uno, de hecho, había conseguido quitarse sus propios párpados. No solamente para alimentarse de algo muy suave y tierno, sino para evitar dormirse. ¿Cómo te arrancas el pinche párpado? Esperen. Siento que eso tiene que ser muy quirúrgico. ¿Cómo te arrancas un pedazo de párpado? Bueno, hice una imagen mental. ¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas pendejadas? Otros se habían arrancado piel de las nalgas. Otros se habían arrancado la piel suave de las axilas. Otros habían masticado sus propias rodillas y se les veían los huesos de la rodilla, bien sanguinolentos, en charcos de su propia sangre y a veces su propio pus, porque se estaban infectando. Se habían comido las uñas enteras y lo que permanecía era pura carne de los dedos. Ew. Uno se había comido sus propios labios y se le veían los dientes así. ¿Y quieren saber lo mejor de todo? Estaban despiertos. Despiertos, haciendo así con los ojos, viéndose unos a otros, o viendo al techo. El que no tenía párpados movía los globos oculares, resecos, a todas partes, pero estaba despierto. Vieron a los soldados desde donde estaban. Tenían muy pocas energías para confrontarlos. Uno de estos milicos vomitó, otro se puso a llorar y se fue. El científico estaba consternado. Así que ordenó lo que fue un grave error. Vamos a removerlos de aquí del cuarto. Ay. Porque creían que ya eran inofensivos. Craso error. Porque cuando intentaron arrastrar a uno por los tobillos, este se sentó de culo en el suelo y se le echó encima al soldado, quien perdió los dos ojos, porque le hundió los pulgares hasta los nudillos adentro. Los otros soldados se le echaron encima, apenas lograron controlarlo y apenas lograron dispararle y matarlo.
Los otros 3 seguían en el suelo, pero los estaban viendo a los soldados como diciéndoles: no nos vayan a sacar de acá, o si no, vamos a atacar. Uno de ellos consiguió musitar entre su falta de labios, con los dientes así: cierren la puerta, cierren la puerta. Pero los soldados no querían cerrar la puerta. De hecho, el experimento ya se había acabado oficialmente. Llamaron a más. Y entonces los pacientes, como despojos de carne, empezaron a levantarse, prestos a atacar. Así que los soldados los fusilaron, les dispararon sin piedad, con más miedo y terror que sangre fría. Uno estaba en el suelo ya desangrándose, regurgitando sangre, moqueando, limpiándose las comisuras de la boca con la lengua, una lengua larga y roja, los ojos enrojecidos, respirando profundo, no para intentar ganar aire atragantado con su sangre, sino para intentar absorber el gas que los mantenía despiertos. De hecho, él, moviéndose con los músculos y los huesos de la espalda, fue arrastrándose boca arriba hacia la ranura de ese gas para respirarlo, dejando un rastro de sangre de varios metros que había dejado su cuerpo, desde donde estaba en el suelo con un disparo en el estómago hasta allá, la esquina de la pared. El científico anonadado, horrorizado más allá de las palabras, simplemente consiguió gemir: ¿qué diablos eres? ¿Qué diablos eres tú? Entonces el paciente movió sus ojos y lo vio de una manera divertida, ya en el cenit de su muerte, y le dijo: soy la locura, soy aquello a lo que tú temes, soy aquello a lo que tú tienes horror, soy aquello que reside en tu cerebro, en los estados más abisales del mismo. Soy aquello que está impreso en tu mente, aquella forma de ser humano que jamás se ha ido, que sigue ahí en alguna capa profunda de la psique. Soy la locura, soy la locura. La persona que hizo esto, la verdad que... así. Traumatizada hasta el día de hoy. Ay, que imaginarse todo lo... ¡Ah! Imaginarse todo te pone un poquito mal del coco. Imagínense, güey, volverse adicto a un gas que no nos deja dormir. Amistad, nosotros tenemos que descansar. Yo sé que hay mucha gente en el mundo a la que no le gusta dormir, que le parece morir demasiado pronto, por decirlo de alguna manera, porque creen que dormir ocupa demasiado tiempo. El tiempo es relativo. Qué bello es dormir, me encanta dormir. Pero esta historia, mames. Esto me perturba por demás. Más para las personas que somos más somnolientas. Es que flautas, no. Ya de por sí a veces uno se quiere aguantar el sueño. Más que nada cuando es un poquito más joven, tal vez. Que se quiere aguantar, ¿no? El sueño para vivir un poquito más de noche. Y cuando ese sentimiento de que te está ganando el sueño y estás así, y que los párpados te pesan, oh, chingada madre, es una sensación muy fea porque es algo que no puedes evitar, y uno se levanta, no sé, va y toma algo fresco como para
para que se despierte, se lava la cara. Igualmente esa sensación de que por ahí estás con tanto sueño que te desvaneces un segundo. Pero en serio les digo, es como que uno cierra los ojos y da una pequeña cabeceadita. Imagínense tener que aguantarse eso por un chingo de días. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Es desesperante, desesperante. Flautas. Pinche relato bien bueno. Le voy a decir. Terrorífico. ¡Ay! Eran los años 50. No había PlayStation, no había Nintendo, no había Xbox. Los niños pequeños se divertían de maneras distintas. En aquel entonces, ¿saben qué hacían? Iban a parques de diversiones. Eran... Ay, bien pinches aburrido. Nada como quedarte en tu casa a jugar a la Play. Qué mal que... Nací en la época justa, la época correcta donde puedo disfrutar de la tecnología. A veces la gente dice, ay, antes de la vida era... No, antes no había internet. Antes la vida era mejor. No, no tenían tele. No tenía Netflix. No había plataforma de streaming. ¿No? No había. Antes la vida no era mejor. mucho más sociables. Eso sí. Así que en este pequeño pueblo rural de los Estados Unidos, los chicos hacían sus cuitas, sus pleitos y su propia juventud en este parque que quedaba aledaño a un bosque que llenaba este parque de hojas otoñales siempre secas. Todo el camino, toda la grama, todo el pavimento era sembrado con una alfombra de hojas secas. Ay, qué Y los lindo. niños iban a los columpios o a la rueda. Pero lo que más les gustaba, la atracción personal, aquello que todos querían, era un tren con cara de payaso. Un tren en el que se podía montar unos 15 niños y que iba lento, 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 iba cogiendo velocidad poco a poco y hacía bastante ruido, era muy estruendoso. Entonces llegaba un punto en que pasaba por una cueva alargada, una cueva con forma de casa, con un tejado de casa, así triangular, bien alargado, como un prolongado túnel de amor, en donde todo era oscuro. Y luego el tren emergía por el otro lado, chuchu, aquel sonido, aquel vapor, y los niños gritaban de alegría. Era el tren con cara de payaso. Era muy divertido. ¿Quieren saber una cosa antes de continuar? ¿Qué? Esta no es una historia de terror. Esta es una historia real. Es una leyenda, de hecho. Era muy difícil lastimarse en el parque más allá de un raspón en la rodilla, en el codo o un ojo morado, por cualquier causa. Pero el tren era distinto, porque si bien no iba tan rápido, era un sistema primitivo. Y seguía siendo un tren. Digo, seguía siendo un tren. De hecho, el gas que lanzaba por la chimenea era tóxico. Ah, Pero esto no era algo que importaba. No realmente en aquella época. Aparte era el aire libre. No llegaba a intoxicar a nadie lo suficiente. Pero pasa y resulta que tras todos los días de ir al parque, después de la escuela, y lo que es peor, los fines de semana, sábados y domingos, que los mismos niños pasaban ahí, y los mismos niños obsesivamente se montaban en el mismo tren, empezaron a exponerse a este gas, a este no. gas tóxico, bajo el consentimiento de los adultos que ignoraban esto. Era como los juguetes con plomo.
Cuando salieron nadie sabía que eran venenosos. Esto era exactamente lo mismo. Hay cosas que me impresionan, ¿no? Porque uno dice, porque pasamos de una historia en donde anteriormente se decía, hubo una época en donde la moral se fue de sabático, lo ético se fue de sabático y hacían lo que se le cantaba al culo con la justificación de esto es medicina, esto es progreso, esto, y de repente y de la nada la gente empieza a hacer cosméticos, farmacia, juguete, todo con plomo. No, de repente dijeron, qué hermoso esto, vamos a ponerlo en todos lados. Hasta, weón, había hasta golosinas venenosas. No mamen, ¿cómo puede ser que pasaron de, cuánto progreso, cuánto avanzamos, ¿no? Sí, sufrieron un chingo de personas, somos todos pelotudos, pongámosle plomo a todo. Chingado. Yo entiendo igual que el avance, a veces hay en la historia que tenemos como humanidad, hay momentos de mucho avance y de repente una pausa, y después mucho avance y después una pausa, ¿no? Si no, miren, no sé, los 80 y miren no cómo estamos ahora, hoy día. ¿Quién diría que yo hablando en mi casa como... yo acá hablando en mi habitación como loquita tomando mate y ustedes estarían escuchando todo lo que estoy diciendo? Impresionante, ¿sí o no? ¿Quién diría que con esta weá finita y chiquita? Ay, qué lindo el color de mi celu, ¿vieron? Con esta weá yo mando un mensaje y le llega instantáneamente a otra persona, cuando antes lo más común era mandar una carta que tardaba días, si es que estaba muy lejos. Y yo me puedo comunicar de acá con alguien de a 2 metros mío, como con alguien en otra provincia, como con alguien de otro pinche país, o como con alguien con otro pinche continente. Me puedo comunicar con todo el pinche mundo. ¿Quién lo diría? Hubo un avance muy tecnológico acá, pero había momentos en la historia de la humanidad que a la gente le valía caca la vida, ¿o no? Y era como que, vamos a hacer chicle, ¿qué le ponemos? Goma y qué más. Plomo. Y la gente quiere, ¿de qué quiere el gusto? Tutti frutti, bueno, pónganle uranio. Es que amistad, no había punto medio. Es que quieren matar nomás. Y los chicos vez tras vez se tomaban turnos para montarse en el tren. Era el placer del día. Y todos reían y reían y reían. Y se divertían y la pasaban muy bien. Hasta que... ¿Hasta qué? El tren falla. Y como las coincidencias a veces son muy malditas y muy de la vida real, el tren falla y se detiene dentro de la casa de aquella cueva alargada, ¿saben? Ahí en el medio. ¡Chum! Se detiene lentamente. Lleno de niños. Y con Lleno la de chimenea echando humo, echando humo, echando humo. Y los niños se ríen, incautos, ignorantes ellos. Y por supuesto, mariquita al primero que se le ocurra bajarse. Además estaban todos a oscuras y gritaban y se reían. Era algo emocionante. Para aquello que los adultos es un fastidio, un embole, un error, para ellos es emocionante, como cuando se va la luz y uno es niño. Era lo mismo, pero 10 veces mejor. Y se rieron y se rieron y se rieron hasta que las risas empezaron a apagarse lentamente. Lentamente. Al cabo de varias horas viene una madre corriendo al parque. Y viene corriendo no porque ya sea hora de buscar a su niña, sino porque varios niños, aterrorizados y llorando con lágrimas en los ojos, hicieron lo que se les había prohibido, salirse del parque a correr por la calle. Pero lo habían hecho con una buena razón, estaban llamando a algún adulto. Y la primera adulta que concurrió, fue ella. ¡Ay! Tiró de las patas, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿No ves que estaba bien concentrada? ¡Ay, chingada!
Flauta, cierro los ojos, me quedó así. Me penetró el ojo, weón, la imagen, se me quedó ahí y... Oh, pucha. No, no cierren los ojos, que eso. Oh, chingada madre. Que sea la última vez, Dross. Me cagué toda. Internas a la cueva, porque nadie hablaba. Pero cuando el primer adulto, el primer papá, puso un pie adentro, con la lámpara, empezó a toser y se tapó la nariz. Y es ahí cuando el terror sobrecogió a todos los papás que estaban detrás, porque ya sabían lo que había pasado. El gas de la chimenea del tren. Gritaron, la policía llegó. Llantos, lloros histéricos. Los niños habían muerto. Se habían quedado dormiditos todos dentro de aquel túnel. Ay, amistad. El punto de la historia no es la tragedia que yo les acabo de contar. El punto de la historia es que durante los años 90, después de estar abandonado por muchísimo tiempo, decidieron nombrar ese parque Patrimonio del Estado de Illinois. Y para celebrarlo a la manera americana, restauraron los columpios, las ruedas, los caballitos, el carrusel. Un parque chiquitito y muy familiar. Y por supuesto restauraron el tren con cara de payaso. Pero lo que debió haber sido un día festivo degeneró en una leyenda urbana de horror que hasta hoy atormenta ese pueblo. Porque cuando varios de los adultos en guasa y en broma decidieron montarse en el tren para hacer el primer recorrido en más de 40 años, todos se pusieron pálidos y se pusieron muy mal, y hubo un malestar muy grande, ya que cuando el tren con cara de payaso pasó por el túnel, se escucharon risas de niños. Ay, no. Y todos los pasajeros que iban lo oyeron. Ay, no. Eso no me gusta. Al final no me gustó. Me dio cosita. Flauta, qué feo. Amistad. Perdón. Amistad. ¿Qué? ¿Qué feo? Ay, tengo muchas... ¿Por qué sucede esto, no? Cuando te pasa una tragedia muy grande, todo el mundo lo abandona, pero cuando lo reconstruye es como que, ay, vamos allá. Güey, pasó una tragedia. No sé si iría a un lugar donde sé que pasó algo tan feo. Bueno. No entiendo por qué restaurarlo, ¿no? Mínimamente sacar la atracción en donde pasó la tragedia, ¿no? ¿Por qué poner el tren de vuelta, güey? ¿No? Los tiempos cambian, las cosas mejoran, ¿no? Pero feo igual que esté eso ahí. No sé, muy opinión mía, tal vez. Ustedes díganme. Me da cosita. Me da mucha cosita. Ese último así, me quedé así, la verdad. Estuvo fuerte. Ese estuvo
Estuvo triste más que nada, ¿no? Como, lamentablemente funciona así. Lamentablemente pasa que la vida sigue. La vida sigue, las cosas tristes suceden y uno tiene que avanzar, ¿no? Pero siento que es... ¿Cómo lo explico? Siento que eso deja como un vacío, más cuando es un pueblito chiquito y pasa una tragedia tan grande, ¿no? Por ahí puede pasar más desapercibido cuando es una ciudad muy grande y sucede algo en un lugar en concreto, pero cuando es un lugar por ahí un poco más chico y todos se iban a reunir ahí y era un lugar tan familiar y tan, ¿no? La alegría para los niños y pasa semejante cosa, como que deja una sensación rara. No sé, yo como adulto me llego a enterar que, no sé, el lugarcito donde iba a pasar el rato con mis amigos, o con los niños del barrio, del colegio, de repente pasó una tragedia así, por algo uno deja de ir, porque evidentemente era bien peligroso. Sé que se avanza tecnológicamente y probablemente el trencito no funcione con lo mismo que funcionaba antes, capaz que sea un tren nuevo y toda la cuestión, pero la tragedia sucedió ahí, o sea... Puede que no hayan sido tus amigos y bueno, de nuevo, la vida avanza, la vida sigue. Tragedias pasan todos los días en todos lados, pero no sé, siento que por respeto, mínimamente, sacar el pinche tren. Digo, si no se saca el tren, sacar la pinche carpa que tenía encima, la casita, ¿no? Digo, cositas mías capaz nomás. Ustedes me dirán. Flautas. Digo, estuvo nice, estuvo chido, ¿sí o no? Sí o en el pastel. Ah, así me quedé. Veo muchas cosas. Mi cabeza está... Están pasando muchas cosas por mi cabeza ahora. Y lo que más te está pasando es la pinche cara de payaso que mostró. Se me quedó en la retina. Por Dios. Alto. Pequeña interrupción. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? De que cuando alguien da un super gracias y una recomendación, yo los saludo, les agradezco y tal, ¿no? Hasta ahí, todo correcto. Todo bien, todo nice. Pero, ¿qué pasa con las personas que me dan super gracias y no piden recomendación? Se quedan sin nada. Entonces, a partir de ahora, si dan un super gracias, van a tener un saludito al final del video, aunque no pidan ninguna recomendación. Así que un saludo y agradecimiento para ¡yay! Israel Vázquez y ¡yay! Fig Like Bowser Phil que nos dieron super gracias recientemente sin recomendación. Así que saluditos. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien. Y eso. Flautas. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?